Bueno, pues hola a todos, estamos aquí en No Entra en el Examen. Ya sabéis que esto es un canal de divulgación educativa en el que tratamos diversos temas. En concreto, hoy estamos aquí reunidos para hablar del sistema de oposiciones, del acceso, primero, de los estudiantes de bachillerato y secundaria a la formación docente y, en una segunda instancia, para hablar de cómo estos chicos que se han formado y chicas en magisterio, en primaria, en infantil o en cualquier máster de profesorado, una vez egresados, cómo consiguen entrar a formar parte del cómputo de profesionales de docencia. Entonces, para hablar de esto y para hacer este debate tan interesante y aportar cada uno su punto de vista, tenemos un elenco increíble. Tenemos aquí, en primer lugar, a Francisco Villamando. Él es doctor en biología, 20 años, de su director también de educación del Jardín Botánico de Córdoba, director del máster en Educación Ambiental de 2009 a 2023 y también decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba desde 2006 hasta 2015. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Un saludo, a ver si podemos servir para algo. Hombre, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también en segundo lugar a Felipe Martínez. Él es maestro de primaria durante 20 años como funcionario en la educación. Es también 10 años como director en diferentes centros educativos. Presidente de tribunal en Andalucía ha sido también. Más de 10 años preparando oposiciones. Además, coordinador pedagógico en FAO Oposiciones. Bueno, él ha formado más de 1.500 personas y más de centenares de plazas. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, estamos aquí bien, deseando que contribuir en esta tertulia. Un placer tenerte aquí, Felipe. Seguro que salen cosas interesantes. Tenemos también a Mari Carmen Sáez Moreno. Ella es maestra de infantil y primaria durante 20 años también. 7 años también de experiencia como miembro del equipo directivo. También es formadora de docentes, autora del libro Si me involucra, aprendo, de aprendizaje basado en proyectos de educación infantil y coautora en muchos otros tantos libros. Y como dato curioso, también es finalista como mejor docente de España EducaBanca en 2022. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. A ver qué solucionamos esta noche. Seguro que hay muchas cosas. Además, tengo que decir que a Mari Carmen la conocí me salió una publicación en LinkedIn sobre su experiencia como como presidenta de tribunal de oposiciones y me gustó mucho. Me gustaría que lo desarrollara también su experiencia y que ella, pues, que nos dé un poco su visión. Tenemos también a Marta. Ella es ya funcionaria, ya consiguió su plaza hace poco, lleva varios procesos de oposición a su espalda, mucha experiencia también, muchas cosas que contar y seguro que va a aportar también mucho a este debate. ¿Qué tal, Marta? Bueno, luego te pone el micro. Sí. Tenemos también a Javi. Javi, bueno, también él es interino. Ha conseguido, le han dado destino para mañana y ha venido a último momento, también con muchos procesos de oposición a su espalda y con mucho que decir también y que aportar a este debate a través de su experiencia. Desde el punto de vista de los interinos. Correcto. Bueno, el banner, por cierto, tenía que estar puesto este banner, no el anterior, que es el último, pero bueno, esto para contextualizar un poco lo que vamos a hablar hoy. Este debate surge principalmente porque después de estas oposiciones de 2024, este sistema de oposición, ha habido mucho revuelo porque, bueno, ha sido un proceso en el que ha servido pues, para consolidar, ¿no?, a interinos. Algo nuevo que no estaba previsto al principio y entonces, pues bueno, Europa nos está obligando a ello y ha habido mucho revuelo también porque en el año 2025 va a haber otro sistema de oposición, no en todas las comunidades autónomas, lo que está provocando también un efecto llamada o puede provocarlo y hay mucho revuelo sobre el tema. Queremos hablar durante este rato que estemos aquí sobre las bolsas, estas bolsas tan grandes que hay, que acumulan a tanta gente, interinos que se tiran años, después de trabajar unos meses, tiran años sin trabajar, sin que les llamen, tienen que buscarse trabajo en otro ámbito, reinventarse, lo que genera también mucho malestar. También una bolsa de aspirantes que todavía no han conseguido ni siquiera trabajar un tiempo pequeño en la educación pública, lo que también le conlleva un proceso de frustración enorme, aun teniendo una nota enorme en el sistema de oposición.
Y bueno, también hablaremos también un poquito de cómo es esa oposición, ¿no? De si es justa, si no es justa, si se debería modificar de alguna manera algún proceso, alguna parte del proceso, el examen. Se habla también de si debería ser tipo test o no. Así que nada, antes de dar paso al primer bloque, que va a ser acceso a la formación docente, acceso a cómo esos estudiantes de bachillerato consiguen entrar a formar parte de ese grueso de la formación de maestro de primaria e infantil o del máster una vez que terminan un grado en alguna especialidad, sí que tengo que decir que ha sido invitada la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía formalmente y no he tenido respuesta para esto. Entonces, bueno, me hubiera gustado que hubiera habido aquí algún político que de verdad tome las decisiones que nos afectan a todos. Pero bueno, seguro que llega este debate y espero que para próximas ocasiones estén también presentes. Así que ya nada, pasamos al primer bloque, acceso a la formación docente. Y antes de entrar a debatir sobre el tema, me gustaría sí compartir pantalla para aportar un dato, porque creo de importante relevancia hablar sobre el número de plazas que se ofertan en las diferentes universidades en España, ¿no? A nivel nacional. Entonces, tengo aquí preparado, no sé si lo veis todo, me lo confirmáis, ¿lo veis todo? Esta tabla. Vale. En esta tabla, si hacemos un poquito de zoom, vemos que estamos en el final de la tabla, total de universidades públicas, y podemos ver el número de plazas que ofertan todas las universidades públicas y las privadas, y el total, ¿no? Entre las dos. Podemos ver cómo en educación primaria, solo el grado de educación primaria, se ofertan 15.254 plazas en las universidades públicas y 12.810 privadas, un total de 28.064 plazas. Estos son datos del Ministerio de Universidades, como podéis ver aquí. De hecho, mira, tenemos aquí, lo estaba comentando antes off the record con Francisco Villamando, que la Facultad de Ciencias de Educación, por ejemplo, de Córdoba, que es la que él fue decano, oferta 240 plazas al año. Es decir, 240, si se llenan esas plazas y si se termina, puede salir ese grado, ¿no? Si ese estudiante termina el grado en sus 4 años, cada año salen 240 maestros solamente en la Facultad de Educación de Córdoba. Si sumamos también Sagrado Corazón, pues mira, 150 más. Pero es que nos vamos, por ejemplo, no sé, a Granada. En Granada, en la pública, oferta 577. Otro centro de magisterio privado, 240. Si nos vamos a la Comunidad de Madrid, bueno, es que podemos ver la tabla. Esto es todo público, esto podéis acceder a ello nada más que en Google poniendo este título, oferta de plazas para el grado, o aparece el PDF, lo podéis vosotros comprobar. Es decir, mi pregunta es, y va directamente para Francisco que me responda, si esto es, digamos, normal. Quiero decir, si esto es absorbible por el sistema una vez que se presentan todos esos maestros a las oposiciones, aunque no se presenten. ¿Cómo funciona esto, Francisco? Para que nos aporte un poquito de luz. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres que sea políticamente correcto o que no lo sea? Porque no lo sea. Que no lo sea. Evidentemente. Claro. Mira, como estoy jubilado, puedo decir lo que me parece, ¿no? Y esto es una barbaridad. Esto es absolutamente absurdo. Todo lo que tiene que ver con la formación de maestros en España lleva 50 años siendo una total catástrofe, porque lo que adolece sobre todo es de una cosa muy sencilla, que es sentido común, ¿vale? Entonces, todo esto empieza con la Ley General de Educación de Villas Palasí en 1970, cuando se pretende hacer un favor a la formación de maestros y pasarla al nivel universitario, y a partir de ahí empiezan una serie de decisiones totalmente absurdas, incongruentes, sin sentido, que se reflejan en datos como que, por ejemplo, durante todo ese tiempo y hasta prácticamente ahora mismo, la formación de maestros en España es la única profesión del mundo en la que los profesionales no tienen acceso a formar a los aprendices. Eso no ocurre en ninguna otra profesión, ni en España ni en el resto del mundo. Y hemos estado así durante pues, más de 40 años, hasta que ahora, con el grado, al pasar de diplomatura a grado, se posibilita el hecho de que, claro, al ser ya los maestros universitarios de pleno derecho, con un grado igual que las demás titulaciones, tienen
abierto el camino docente y pueden entrar a ser profesores de los futuros maestros. Aunque no hayan pisado un aula en su vida, eso sí. O sea, así, se sigue sin exigirles que tengan ninguna experiencia como docente. Tienen que tener experiencia como investigadores, pero no como docentes. ¿Vale? Esa es, desde mi punto de vista, para una profesión regulada, una profesión real, una de las mayores sin sentido que tiene, y sería tan fácil como de pensar que eso debería de resolverse y resolverse de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las principales cuestiones. La otra cuestión que abunda en la sinrazón de la estructura de la formación de maestros es que magisterio es una especie de moneda de cambio, tanto política como económica, para la subsistencia de las universidades. Entonces, magisterio es una cosa que estudia cualquiera, ¿no? O sea, sabéis vosotros que sois maestros y que habéis estado teniendo esa formación, pues sabéis que tenéis una consideración social bastante pobre y la titulación es una titulación bastante denostada. Maestro lo puede estudiar cualquiera, porque eso es una tontería. Yo tengo una anécdota antigua ya de una maestra que le estaba explicando a su niña, a la madre de una de sus alumnas, que la alumna era un poquito borderline por el estilo, ¿no? Y que la madre, en un arrebato de angustia, le dijo a la maestra: entonces, ¿ni para maestra va a servir? Y se lo decía en la cara a la maestra, ¿no? Lo que te da un detalle una idea o una medida de la consideración que tiene la profesión, los estudios de magisterio en la universidad, y dentro de la universidad y fuera de la universidad, incluso dentro de la universidad, ¿vale? Durante mucho tiempo hemos tenido que estar luchando por dignificar la formación de maestros y las facultades de educación. Y eso se está consiguiendo, pero ha sido bastante difícil. Luego, nosotros hemos tenido históricamente otro problema que ha venido a redundar en la distorsión real que tiene la formación de maestros y la estructura de formación de maestros. Ese problema se llama pedagogía. ¿Ves? La pedagogía es una carrera que solo existe en España, pero que durante mucho tiempo, hasta 2010, era, digamos, la titulación de élite del ambiente de la educación, del ámbito de la educación. Entonces, el maestro que quería prosperar, digamos, académicamente, se le incitaba a hacer pedagogía, etcétera, etcétera, o la gente que quería ser algo más que maestro, entre comillas, hacía pedagogía. Y las facultades de pedagogía proliferaron en el Estado español mucho, ¿vale? Llega 2010 y al llegar 2010 la pedagogía se convierte en un grado igual que maestro. Entonces ya no hay diferencia entre diplomatura y licenciatura, ya es lo mismo. Claro, eso hace que la pedagogía deje de tener interés, el más mínimo interés. Y eso se demuestra en el primer año en que hay una oferta de pedagogía, del grado de pedagogía y el grado de magisterio, en universidades donde tienen los dos, por ejemplo Granada, en la que para magisterio había 1.700 solicitudes y para pedagogía 17. Claro, ¿cuál es el problema? Y esto a santo de que viene a que os lo cuento. Pues porque resulta que de las facultades de pedagogía y de las escuelas universitarias de formación del profesorado de EGB, que eran los dos centros existentes, había que refundirlo en una cosa que se llama facultades de educación.
En la Facultad de Educación se va a dar, claro, básicamente magisterio, pero se va a dar por el profesorado que había en las dos facultades de origen. Y lo que hay es que sobran un montón de pedagogos, porque no hay demanda de pedagogía. ¿Me explico? Entonces, al ser magisterio una profesión regulada, quiere decir que las universidades no son libres de poner el currículum, sino que es el ministerio el que diseña las bases del currículum. En su momento, el ministerio tuvo que asumir que o ponía mucha pedagogía en magisterio o se le reventaban las facultades, las grandes universidades donde había facultades de pedagogía. Llámese la Complutense, o llámese Sevilla, llámese Granada, o llámese Santiago de Compostela o Valladolid. Con lo cual, la formación de profesores, de futuros profesores, se hace en base a unas necesidades coyunturales que nada tienen que ver con las necesidades de formación reales del profesorado de primaria y secundaria y que además lo hacen personas que en su vida han sido ni profesores ni de una cosa ni de la otra. Con esa base, si algo sale bien, es mera casualidad. Vamos, es imposible que salga bien. Es que no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido común, ¿vale? Y no estoy denostando a la pedagogía ni a nada por el estilo. Simplemente estoy dando datos que son incontestables. Incontestables. A eso además se le une otra cosa. Y es que políticamente hemos vivido en una especie de burbuja en la que todo el mundo tenía que ser universitario. Y para que todo el mundo sea universitario, primero, tienes que tener muchas plazas y segundo, tienes que acoger a gente que en su vida debería haber sido universitaria. ¿Vale? Y no quiero denostar a nadie. O sea, simplemente hay quien sirve para ser universitario y hay quien sirve para ser otra cosa. Y la otra cosa es tan bueno, tan estupendo y tan necesario para la sociedad como ser universitario. Pero es que además es absurdo que se meta gente en la universidad que no tiene ni vocación ni afición por el tema universitario. Pero es verdad que hemos vivido en una demagogia en la que había que tener muchas universidades en todos sitios y todo el mundo tenía que ir a la universidad. Y para que todo el mundo tenga que ir a la universidad tiene que ocurrir dos cosas. Una, que haya muchas plazas y dos, que los niveles sean bajos. ¿Vale? Y entonces llama a la puerta de la Facultad de Educación. Muchas plazas y niveles bajos. ¿Vale? Pues lo que empieza a redundar en el pecado mayor, que es que la formación de maestros está degradada y está mal vista. Pero los políticos requieren muchas plazas de ese tipo. Plazas además que sean baratas, porque formar un maestro es 20 veces más barato que formar un médico. Por crédito, no por año. Por año es más todavía, pero por crédito es mucho más barato. Sin embargo, durante mucho tiempo, al menos en Andalucía, las universidades reciben el mismo dinero por un crédito de magisterio que por un crédito de medicina. Para magisterio les sobra y para medicina no les llega. Con lo cual tienen que tener los rectores, no se ven atados de pies y manos para poner un número clausus razonable. Eso de que haya mucha oferta, que has preguntado tú, José, tiene mucho que ver con esto. Las universidades no se pueden permitir el lujo de poner números clausus tan restrictivos como los ponen para medicina, porque no podrían financiarlo. Sería imposible financiarlo. Y entonces te viene, claro, eso no te lo reconocen, eso te viene a contar milongas como que hay mucha demanda social para estudiar magisterio, como si eso fuera lo que hay que hacer para dar respuesta a eso, es lo que hay que hacer para hacer una carrera de magisterio. Pero en fin, yo ya creo que ya he soltado una buena andanada, sí. pero tengo más andanadas que soltar.
Muy bien. No sé si alguien quiere responder a Francisco o quiere aportar algo sobre el tema. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Sí, a ver, yo quería comentar que es verdad que, bueno, si es que lo que ha dicho él, yo creo que estamos todos de acuerdo sin conocer muy bien los entresijos en sí de las facultades. Yo recuerdo la anécdota en lo de que se menosprecia y se tiene un prestigio social muy bajo de la carrera. Cuando yo acabé el instituto, cuando hice las pruebas de acceso a la facultad, bueno, pues por suerte, bueno, yo más bien por trabajo, como siempre decimos, pues la nota me permitía acceder a cualquier carrera, pero yo tenía muy claro que yo quería ser maestra y además que quería ser maestra de educación infantil. Y yo recuerdo a muchísima gente de mi alrededor diciéndome que cómo iba a estudiar solo maestra con esas notas, que cómo iba a estudiar solo maestra. Y claro, en ese momento pues tú tampoco eres consciente de lo que supone esta carrera, de lo que supone esta profesión. Eso lo vas comprobando con los años, la gran responsabilidad y la gran influencia que tenemos los maestros. Pero es cierto que, claro, que después piensas y dices que, pero ¿cómo que solo maestros? Si la gente supiera la influencia o el alcance que podemos tener y que deberíamos tener, pues otro cantar sería. Y luego en cuanto a las clases bueno, a los docentes que imparten las clases en las facultades, yo tengo la suerte en los últimos 3 años que estoy en un programa de colaboración, es un convenio que está entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en mi caso, la Delegación de Albacete y la Facultad de Educación de Albacete. Con lo que, bueno, esto a mí me lo propusieron algunos profesores de la facultad, conocían mi trabajo, un poco mi trayectoria, y me propusieron acceder a este programa. A través de este programa, yo lo que puedo ir es a la facultad e impartir, bueno, pues en algunas de las asignaturas que ellos imparten, pues impartir determinadas clases. Claro, no tiene nada que ver, ellos mismos me lo dicen. Por ejemplo, voy con un profesor que es de secundaria, que da clases en secundaria, es un profesor asociado de la facultad, que él nunca ha dado clases en infantil, ni conoce cómo se trabaja realmente en una clase de infantil. Entonces, es realmente complejo y es casi inimaginable que alguien, en este caso, este profesor como otros tantos, y él a mí me lo reconoce y eso, vamos, cae por su propio peso. Es igual que a mí, si me piden dar una clase en secundaria, que nunca la he dado, pues me pasaría lo mismo. Entonces, bueno, pues es el hecho de que, claro, de que están formando a futuros docentes, pues personas que nunca han estado trabajando en esa etapa. Y yo siempre lo digo, que el verdadero cambio y la verdadera revolución educativa debe comenzar en las facultades de educación, es que está ahí. Y a mí, claro, a través de este programa, pues me permite tener en contacto con los alumnos, explicarles de primera mano, bueno, pues doy determinadas, bueno, pues hay veces que voy a hablar de metodologías innovadoras, otras veces hablo de otras cosas, pero claro, es un contacto diario de cosas que yo tengo la formación, evidentemente, porque la he recibido y porque me he formado, pero además tengo la práctica de que lo estoy haciendo todos los días en mi aula. Entonces, son ejemplos prácticos, son ejemplos reales del día a día de lo que los alumnos se pueden encontrar cuando acaben la carrera y tengan la suerte de poder desempeñar esta profesión. Entonces, ahí yo creo, evidentemente, bueno, pues que es necesario un cambio y que es necesario, imprescindible, yo diría, conectar escuela y facultades. Sí, pero aparte de eso, si te parece, Carmen, hay otro problema adicional, independientemente de que no haya profesionales impartiendo clases a los futuros profesionales, está el hecho de que la formación de maestros está absolutamente fuera del ámbito disciplinar. Quiero decir, vamos a ver, un maestro en España, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países de la OCDE, no tiene por qué saber absolutamente nada de nada. ¿Vale? O sea, el perfil típico de un maestro actual, de un estudiante de magisterio, es una chica, porque mayoritariamente sois mujeres las que estudiáis magisterio, una chica que a los 12 años dice, cuando acaba la primaria, dice, uy, yo esto de las matemáticas y las ciencias, yo esto no me entero de nada. Yo no comprendo nada de esto. Entonces voy a hacer una secundaria y un bachillerato de letras, que no voy a tener ni matemáticas ni ciencias, por ejemplo,
y yo hago mi bachillerato y cuando acabo mi bachillerato me presento, saco una plaza de magisterio, porque puedo tener buena plaza de magisterio, pero que cuando acabo magisterio tengo que dar ciencia y tengo que dar matemáticas y tengo que dar de todo. Y era acuérdate que era una chica que no entendía las matemáticas de segundo, ni la ciencia de segundo, y tiene una formación, una alfabetización científica absolutamente nula. Y te lo digo porque yo a esas personas las he tenido en mis clases, ¿vale? Y las he tenido ahora, después de esto, y las tuve antes de que hubiera este sistema de formación de maestros. Y en la que anteriormente se hacía bastante hincapié en temas de conocimiento. Es que no se puede enseñar lo que no se sabe, tampoco. Que son dos aspectos. Uno, no te forma nadie que sepa del tema realmente, que tenga una experiencia, y además no te forma nadie en los contenidos que tienes que dar. Ahora mismo hay las nuevas generaciones de magisterio están llegando a los colegios después de sacar las oposiciones y están acudiendo a los maestros antiguos que les expliquen los temas que les tienen que explicar a sus alumnos, porque ellos no lo saben. Eso está ocurriendo. Esto es absurdo, y en el resto de los países de la OCDE, pues esas cosas no pasan. Si tú te vas a ver cómo se funciona en Francia, por ejemplo, pues para que una persona pueda ser seleccionada para estudiar magisterio, tiene que tener un grado disciplinar previo. O sea, tiene que ser o físico, o biólogo, o lo que sea, o historiador, o lo que sea, tener algo, saber de algo. En países como Suecia, que son 5 años de formación de maestros, 1 año es de psicopedagogía y el resto de los 4 años son de materias disciplinares. Entonces, la formación de maestros más absurda en España no puede ser. Pero ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es el responsable de todo? De este menosprecio directamente por la carrera de magisterio, al fin y al cabo. Pues la sociedad entera en su conjunto, empezando por los políticos que dicen que la educación para ellos es muy importante, pero en realidad les interesa mucho más que los sanitarios sean buenos, por si acaso los tienen que operar, pero a sus hijos ya se encargan ellos de buscarle un colegio que sea bueno, ¿vale? Y al resto que le den. O sea, aquí no sirve para nada. Tienen que conseguir tener buena imagen y tener mucha gente en las universidades y tener una oferta universitaria para que el hijo del proletario pueda ser universitario. Va usted a donde picó el pollo, señor. No se trata de eso, que estamos ya en el siglo XXI y no en el siglo XVIII ni en el siglo XVII, ¿vale? Que aquí lo que hace falta es tener una formación de maestros que sea congruente con las necesidades que tiene la sociedad de formar a sus nuevos ciudadanos, ¿vale? Y eso no se puede hacer obviando el sentido común. No se puede hacer obviando el sentido común. Y menos abofeteando el sentido común. Y menos fuera, y no tienes que inventar nada. Mira a derecha e izquierda cómo lo hacen los demás países. No tiene nada que ver. Para que un francés pueda estudiar magisterio, tiene que primero aprobar las oposiciones y después estudia magisterio. No al revés. Cuando aprueba las oposiciones, cuando ha hecho un grado, tiene que presentarse a un examen. Cuando aprueba ese examen, consigue una de las plazas para formarse como maestro, que tiene mucho que ver con el número de plazas que necesita el sistema universitario francés para cubrirse, y no la locura que tenemos aquí de 30.000 plazas cada año nuevas que no hacen falta para nada. En Andalucía cada 2 años salen unas 500 plazas a oposición. Y en ese periodo han salido 20.000 egresados. ¿Eso qué sentido tiene? Ningún sentido, efectivamente. Por eso le estoy comentando.
Claro, eso es lo que digo yo. Vamos a ver, es que aquí lo que hace falta es decir las cosas, pero os aseguro... En Francia, Dime. en Francia te hacen un examen para acceder a cualquier titulación, tanto sea medicina, sea política o sea magisterio. Tienes que hacer un examen de ingreso. Aquí he oído en alguna facultad que lo están intentando hacer, pero claro, no entra dentro de lo políticamente correcto que tú llegues con tu nota y te hagan un examen para ver si tienes la capacidad para estudiar esa carrera. Pero yo creo que sería un poquito una forma de hacer que la gente que está estudiando eso, evitarnos lo que se ha comentado antes de que haya gente que no tiene desarrolladas capacidades matemáticas y luego vaya a dar matemáticas. Entonces, a lo mejor habría que hacer esa pequeña criba al principio. Pero si no es matemática, es el resto de las cosas. O sea, es que no saben lengua, no saben geografía, no saben historia, no saben ciencia. Y entonces nadie puede enseñar lo que no sabe. Y lo lógico no sería que existiera un estudio realmente de la oferta real laboral que tendrían aquellos que terminan las carreras universitarias para que estas personas realmente el sistema pudiera absorberlos y no de raíz que encontramos esta problemática. Mira, que es las 20.000 plazas que estamos hablando que salen anualmente cuando luego laboralmente únicamente pueden trabajar 500. Ya, pero te voy a decir por qué no es viable esto desde un punto de vista político-económico. ¿Te acuerdas que te he dicho que cuando se crean las facultades de educación hay que asumir al profesorado de pedagogía? Pues si no se queda en la calle. ¿Vale? Entonces, como decía el ministro de Educación en aquel momento, hay que meter mucha pedagogía en educación porque si no se le viene abajo la Complutense. ¿Vale? Y el ministro de Educación se llamaba en aquel momento a Ángel Gabilondo. Bueno, el problema ahora sería que si tú haces un recorte como tendría que ocurrir, tienes que reventar las facultades de educación enteras. ¿Vale? Ya no la Complutense. Tienes que reventar la Complutense, la Autónoma, la Central de Barcelona, la de Córdoba, la de Granada, la de Sevilla. Se te vienen abajo. ¿Vale? No hay manera de poder sobrevivir con eso. Tendrías que tener un plan de acción de emergencia para subsumir la cantidad de profesorado que se quedaría ocioso en las universidades españolas durante mucho tiempo. Y eso no hay político que lo asuma. Pero entonces estamos hablando que es una responsabilidad también política y un problema económico, en detrimento de los trabajadores. En detrimento de la sociedad entera. Porque lo que está es malformando profesionales de la educación. Pero también hay profesionales de las facultades de educación que, sobre todo desde que se han metido las opciones online, de estudiar carreras online, que están saturados por la cantidad de alumnos que tienen que corregir. O sea, a mí me ha pasado tanto en un máster que tengo súper reciente como en 2011 que hice el grado, o sea, uno de los grados, que estaban saturados. Ya no digo después de pandemia, que eso ya se ha desbordado. Un solo profesor antes atendía a 40, 50, 100 personas. Ahora tienen a lo mejor a 500 alumnos online, pero tienen que corregir esos trabajos. Están desbordados. A lo mejor el reducir ese número de opciones online o que sean presenciales o dar la opción presencial, o sea, online, pero quitar parte de la presencial, se reduciría ese número. Es que estamos hablando de muchísima gente estudiando. Sí, pero si es que esto es una locura y además en España funcionamos de muy mala manera con estas cosas. Mira, yo tuve una vez una videoconferencia con un profesor de la Universidad de Harvard que tenía como unos 2.000 y pico alumnos online en su asignatura. Entonces, claro, él explicaba que le iba muy bien, que esto es lo que hay que hacer porque esto da mucho dinero y mucho prestigio a la Universidad de Harvard y patatín y patatán.
Yo le intervine y le hice una pregunta de cómo puede usted atender a 2.000 alumnos. Es imposible, si es que con que cada alumno le haga una sola pregunta a lo largo del curso, ya no da abasto. Y entonces él me miró espantado y me dijo, hombre, por cada 25 alumnos yo tengo un ayudante. ¿Vale? Eso no se come en la Universidad Española, ¿vale? La Universidad Española lo que ocurre es que tú te comes los 500 alumnos que te toquen. Y gratis, sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a intentar avanzar un poquito porque llevamos ya bastante rato con esto. Yo es que No, he acaparado no sé si... demasiado. No, pero que es que yo creo que es esencial entender esto, cómo deberíamos también un poco cambiar el embudo, como decía Javi, ese embudo que se crea una vez que salen todos los egresados, en vez de ponerlo ahí, ponerlo al principio, antes de la formación. Así las personas tendrían tiempo también de formarse en otra cosa si no entran, no que una vez que ya están formados en educación, ahora se quedan ahí fuera, parados, en un embudo, una lista enorme. Pero bueno, no sé si Felipe quiere aportar alguna cosa o pasamos ya de bloque. Aprendiendo mucho de Francisco en este rato que llevo escuchándolo, y la verdad, porque una persona que tiene tanta experiencia, pues difícilmente rebatible. Así que por mí, si quieres, podemos pasar al siguiente bloque. Es genial, Francisco. La verdad es que te agradezco un montón todo esto y ahora vamos a ver... ¿Podría indicar yo una pequeña cosita en relación a lo que ha dicho el profesor? Sí. Se está hablando del menosprecio de magisterio y de la poca formación con la que salen cada uno de los alumnos. Pero hay que tener en cuenta, yo no voy únicamente a primaria, sino a las propias especialidades. Una especialidad se consigue aprobando 5 asignaturas, en la mayor parte creo que funciona así. Yo tengo 5 especialidades, de las cuales no recuerdo prácticamente 4 de ellas y me dedico únicamente a la inicial, por la que quería trabajar, ¿no? Pero digamos que gracias a aprobar esas 5 asignaturas memorísticas en su totalidad, te da pie a poder impartir clases de esa propia especialidad. ¿Realmente estamos preparados los maestros en ese tipo de especialidades? No, pero es que ya no voy únicamente con esto. En el proceso de oposición, tú te puedes presentar a cualquier especialidad sin ni tan siquiera haber aprobado esas 5 asignaturas, que es un mínimo, que no vale prácticamente para nada, ¿no? Con lo cual, el problema de base y la raíz está en la propia universidad, no en los propios alumnos. Llegamos a trabajar los centros escolares con nuestras especialidades sacadas memorísticamente, pero no sabemos impartir docencia en esa especialidad, porque no ha sido suficiente, no hemos tenido una práctica, una ayuda suficiente. Y reitero, es que incluso en el proceso de oposición tú puedes presentarte a cualquier especialidad sin ni tan siquiera tenerla. Cosa que no ocurre lo mismo en las bolsas extraordinarias. Las bolsas extraordinarias sí te exigen tener al menos esas 5 asignaturas que corresponden a la especialidad. Pero para el proceso de oposición no. Lo que resulta en que cuando tú llegas al centro docente, al centro escolar, perdón, para impartir esa asignatura en concreto, no sabes cómo hacerlo. ¿Realmente el problema es del alumno o de la universidad? No, está hablando de las menciones, ¿no? Sí, de las menciones, efectivamente. Pero es que eso abunda en la poca importancia que se le da a los contenidos. O sea, es que no es solamente en las menciones, es a lo largo de toda la carrera. No hay ningún tipo de preocupación porque la gente, que el futuro maestro sepa de algo, ni siquiera de su especialidad. Es que era un poco lo que iba a decir. A mí me pasa lo mismo. Empecé en diplomatura y luego con 2 grados. Y no es solamente eso, es que te das cuenta de que hay gente que acaba la mención sin tener ni idea ni siquiera de su propia mención. No es que se presente a otra mención en la oposición y no sepa. Es que te encuentras a gente de audición y lenguaje que no controla audición y lenguaje. O de infantil que no sabe por dónde le viene el aire. Eso es entonces, peor, incluso dentro de la propia especialidad... No es una mención. ¿Perdón? Que infantil no es una mención, que es una carrera. No, va aparte. Pero luego a oposición vamos en el mismo...
Y a Ya, la vez, bueno. yo qué sé, en un máster te puede estar dando clases gente que es de secundaria y tú estás en infantil y dices, pero si es que no se puede adaptar lo que me estás explicando a mi especialidad. O sea, que al final luego es un poco todo, un cúmulo de todo, que muchas veces viene, como estaba diciendo, de la propia facultad, que repercute luego Pero, vamos a ver, en pero nosotros. es que las facultades tienen ese problema, las facultades van por su lado y sus profesores y su interés fundamental es que sus profesores medren y que sigan prosperando como ayudantes, como titulares, como catedráticos, etcétera. Y para eso hace falta que jueguen un juego que no tiene nada que ver con la profesión docente en infantil y en primaria, para nada. No tienen nada que ver con eso. Juegan a un partido totalmente distinto, ¿vale? Y o juegan a eso o se comen los mocos, como aquel que dice, ¿vale? Porque juegan a lo mismo que el resto de las carreras universitarias. Y no tiene sentido porque magisterio es una cosa distinta. Y lo mismo que en medicina se ha desgajado y hay cosas que tienen que ver con las universidades y hay cosas que no. Y el sistema de formación de médicos sí está enfocado a formar médicos y no a universitarios, ¿me explico? Pues claro, en magisterio no ha pasado eso. Y no ha pasado eso sobre todo por vuelta a lo mismo. Porque, mira, el médico que trabaja en la facultad de medicina, para empezar, es médico y está formando médicos. Segunda cuestión, gana fuera de la facultad de medicina más sueldo que dentro de la facultad de medicina, ¿vale? Y entonces utiliza la facultad de medicina como una idea de prestigio, digamos. Tiene un prestigio por ser profesor de la universidad, pero su dinero y su historia la consigue fuera. Y ahora todo lo que se hace es intentar coger a esos grandes profesionales para que participen en la formación de los nuevos médicos, ¿vale? Y ahora se les coge y se les hace. Tú imagínate si esto se hiciera en magisterio, ¿eh? Un profesor de prácticas por cada 6 alumnos, ¿vale? Porque es médico, porque no es maestro. Claro. Y es un profesional de alto nivel que ha conseguido su dinerito y su historia por el sistema y que se mete dentro de la universidad para tener un poquito más de prestigio encima y que lo contratan para las clases prácticas. Y para las clases prácticas a ti no te contratan. Si tú eres un maestro en ejercicio, no te contratan para las clases prácticas. En todo caso, te utilizan como tutor para prácticas, ¿vale? Y ahí eso es otra historia completamente distinta, pero no para hacer prácticas de lectoescritura, por ejemplo. Lo mismo que se hace en medicina para prácticas de no sé qué, ¿vale? De cardiología o de lo que haga falta, con una ratio de un profesor por cada 6 alumnos, ¿vale? De eso estamos hablando, eso es política, no es otra cosa, no es otra cosa. Y eso es que al político y a la sociedad le interesa tener buenos profesionales de medicina y le da igual los profesionales de educativos que tengan. Lo siento, pero es así. Ha quedado una verdad sí. como un castillo, la verdad, es increíble. No sé si queréis aportar alguna cosa. Mari Carmen, tú que eres, por ejemplo, formadora también en la universidad, aunque sea así externa, ¿tú tienes también esas sensaciones? Sí, a ver, yo sí, si es que la sensación es, y es la realidad, si es que no hay otra. Y a mí, sí, claro, me gusta mucho ir y a ver, que vaya yo a la facultad, supone que mis compañeros me tienen que sustituir ese día en el aula y yo no llevo ninguna retribución económica, o sea, es un programa de aprendizaje-servicio. En vez de estar ese día en mi aula, estoy en otra aula en la facultad.
Y bueno, pues las sensaciones pues son las que está comentando Francisco, si es que no hay más. Y evidentemente pues esto necesita un cambio desde la base, una reestructuración que pasa por, bueno, pues por medidas organizativas, por medidas económicas y por algún valiente político que quiera asumirlas, que desde luego no es fácil. Imagino que no será fácil, pero sí que es posible. A lo mejor no un cambio tan drástico o tan profundo de una, pero sí ir haciendo poco a poco cambios que se vayan notando, que al final repercutan en la calidad de la enseñanza y en la calidad de la educación que reciben los futuros maestros. Yo soy, digamos, optimista pensando que existen posibles soluciones, pero las posibles soluciones pasan por un cambio en lo que se llama la percepción de la norma en la sociedad, ¿vale? Entonces, cambios de la percepción de la norma, ¿sabéis a qué me refiero cuando hablo de percepción de la norma? La idea de que, lo explico un poquillo por si acaso, ¿no? La idea de que nosotros, como entes sociales, funcionamos y hacemos las cosas en función de la norma, lo que consideramos normal. Nosotros todos queremos ser normales, ¿no? ¿Esto es normal? Te lo preguntan a lo largo de tu vida muchas veces. ¿Esto que yo hago es normal o no es normal? Todos queremos ser normales. Vale, pues lo que nosotros queremos es ser normales, lo que percibimos como normal, ¿vale? Y actuamos y nos movemos en función de lo que percibimos como normal. Si nosotros percibimos que es normal irse a la playa, pues intentaremos irnos a la playa. Y si percibimos que es normal ir en bicicleta, pues intentaremos irnos en bicicleta. Y lo que hoy percibimos que lo normal es que los maestros estén mal formados. Y tenemos que conseguir que la sociedad cambie la percepción de la norma y que piense que lo normal sería que los maestros estuvieran bien formados, costara lo que costara, ¿vale? Y ese cambio en la percepción de la norma es algo que nos compete a todos los que tenemos algo que ver con esto. Y tendríamos que empezar siendo conscientes de que no vamos a conseguir ningún cambio social si no cambiamos la percepción de la norma en este sentido. Porque esto hace falta que los políticos actúen y los políticos son los más sensibles a la percepción de la norma, porque hacen lo que creen que la gente quiere que hagan, ¿vale? Independientemente del color político que sean. Porque quieren votos. Entonces, claro, y entonces, si los que estamos involucrados en los temas de formación de maestros y en la docencia en primaria e infantil, no vamos intentando modificar la percepción de la norma de la sociedad para que exista una presión real y efectiva, para que los políticos no tengan más remedio que tomar decisiones que serán difíciles de tomar, que serán muy difíciles de tomar, porque se revientan muchas estructuras, no vamos nunca a conseguir nada. Y esto no es un trabajo de un día ni de dos, esto es un trabajo de generaciones, casi, ¿eh? Sí. Y ya lo último referente a esto, yo siempre me gusta o siempre intento que cada uno asuma también responsabilidades. Y muchas veces sí que es cierto que es muy fácil pues echar la culpa a las administraciones, echar la culpa al sistema, echar la culpa a mil cosas. Y yo siempre digo que si quieres ver el cambio, pues la primera que tienes que cambiar cosas eres tú. Y sí que es cierto que en ese sentido yo soy optimista porque, a ver, no es el cambio que uno quisiera o no es la forma de enseñar que tú quisieras, pero sí que estoy viendo en las facultades, al menos en las que yo estoy yendo, pues que sí que hay docentes, como en todos los campos, que sí que se preocupan, que sí que se forman, que sí que tienen conocimiento sobre lo que están impartiendo, y ahí, claro, ahí ya entra la responsabilidad docente y la profesionalidad que cada uno tenga, porque, vale, no puedo saber acerca de esto, pero me puedo formar, esté en infantil, esté en primaria, esté en la facultad o esté donde esté. Entonces, ahí entra la responsabilidad docente y la profesionalidad de cada uno.
Y sí que es cierto que yo veo a docentes en las facultades, a profesorado, que están trabajando de otra forma, que están haciendo las clases de otra manera y que evidentemente eso está repercutiendo en cómo salen formados los alumnos. Que no pasa en todas las áreas o no pasa en todas las asignaturas ni en todas las facultades, pues evidentemente no. Pero bueno, pues esos son semillas o cambios que se van haciendo y que al final son ellos los que se tienen que visibilizar y los que se tienen que propagar de otra forma. Que evidentemente cuando tienes el apoyo de la administración o tienes ayudas desde arriba o está establecido desde otra forma, pues es mucho más sencillo. Pero bueno, también se puede ir haciendo cambios y se pueden ir introduciendo modificaciones que repercutan en la calidad de la enseñanza. Pues yo creo que como conclusión y esperanzadora es lo mejor. Así que vamos a pasar de bloque. Vamos a de bloque acceso a la profesión docente, ¿de acuerdo? Y aquí para introducirlo voy a dar algunos datos. En las últimas posiciones del año 2024, este mismo verano, que se ha ido de consolidación de interinos, en España se han presentado un total de 150.000 personas para 25.000 plazas, ¿vale? Por algunas regiones, Andalucía, que ha sido la que más se han presentado, 43.000 para 2.800 plazas. En Madrid, 36.000 para 2.300 plazas. Y en Castilla-La Mancha, que donde Mari Carmen, por ejemplo, 10.500 para 1.100 plazas, ¿vale? En 2022 fue incluso peor, o sea, quiero decir, unas posiciones más normales, 210.000 en toda España para 17.000 plazas. Estoy hablando de todas posiciones docentes, maestro, infantil, o sea, en general. Esto lo veis normal, teniendo en cuenta también con el número de egresados que salen cada año, lo que se engrosa esa fila, y es cierto que no todos los que egresan de un magisterio en grado de educación primaria o en una educación infantil o en un máster de profesorado tienen necesariamente que presentarse en oposiciones. Existen otras opciones. Yo mismo, cuando acabé el grado, lo primero que hice fue irme a trabajar a Irlanda, porque no quería estudiar, yo quería trabajar, quería ver mundo, quería conocer otra forma de enseñanza. Y también estuve trabajando en Reino Unido. Bueno, al final no es la única opción, ¿no? No todo el mundo se presenta a las posiciones. Pero sí es cierto que muchísima gente, o un gran porcentaje de esa gente que egresa, pasa a presentarse en oposiciones nada más terminar y al final lo que hace es engrosarse. Si quería preguntaros también ahora, Felipe, que es profesor de academia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tus números? ¿Cómo ves las sensaciones también de la gente a la hora de presentarse en oposiciones? Y una vez que se presentan los resultados, si están satisfechos, si no están satisfechos, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Aquí se produce el cuello de botella que venimos derivando de, lo ha comentado absolutamente genial Francisco, y intentamos equilibrar un poquito las carencias de esa formación que recibimos en la universidad con las exigencias tan brutales que se encuentran los maestros cuando llegan a las oposiciones, donde realmente tiene que competir muy duramente, y aquí ya no hay historia de eres universitario, te gusta estudiar, aquí ya te lo tienes que currar a tope, porque hay tanta competencia que tienes que hablar varios idiomas, dominarlos con C1 si quieres notificar, tener varios grados, por supuesto el estudio del temario es brutal, las formaciones prácticas cada vez son mucho más fuertes y te queda esa sensación agridulce de decir que por lo menos los que están llegando muy bien formados, porque es verdad que antes se colaban cualquiera, vamos, si me permitís la expresión, y hablo de hace muchos años, pero ya cada vez más difícil acceder a esas plazas. Yo, por desgracia, lo veo todos los años y me da muchísima pena ver como gente que está súper preparada, que saca 10 en todas las pruebas y no consigue ni trabajar. Entonces, aquí tenemos ya pues otro problema que no encontramos, como decíamos, heredado de anteriormente de ese exceso de profesionales que tenemos que se dedican al sector de educación, que tenemos que entenderlo también, que el maestro solamente puede trabajar de maestro. Entonces, puedes intentar lo que tú quieras, pero si tú tienes ese grado, es que no te sirve nada más que para esto. Hay que tener muy claro, y mucha gente dice, bueno, pues me voy a la universidad y hago maestro, sí, pero ser maestro implica esto. Hay que tenerlo presente. Es verdad que las oposiciones, yo lo he ido viviendo porque yo aprobé las oposiciones en 2005 en un contexto muy distinto a lo que hay ahora mismo y recuerdo que nada más terminar las oposiciones yo no tenía ni idea, me dieron mi plaza y yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer en un colegio. Ni idea. No me da vergüenza reconocerlo porque lo he dicho en multitud de foros. Yo salí directamente y le dije a la directora de un colegio muy pequeñito que me dieron, recuerdo, digo, ¿y yo qué hago ahora?
Dice, pues tú esta clase que te ha tocado, yo probé por la especialidad de música, me dieron un curso, teníamos unidades mixtas, primero, segundo y tercero, tenía que enseñarle a leer, yo no sabía cómo se enseñaba a leer a un niño, ni el cálculo, no tenía ni idea. Entonces los maestros al final tenemos que evolucionar, somos autodidactas y como bien ha dicho la compañera también, a base de formación que por una parte es obligatoria, porque nos obligan a hacer 60 horas cada 6 años, pero a base de formación te tienes que superar a ti mismo, porque si no te quedas atrás y vas desapareciendo en ese mundillo que va pensando en la jubilación porque cada vez le viene todo más largo. Entonces, las oposiciones, si antes era triste la carrera, la parte de la carrera, las oposiciones, por desgracia, lo es peor todavía porque, como decía, y no me extiendo más, me toca ver, la verdad, lo que es las secuelas que les deja a las personas que después de un año entero, 2 años enteros, formándose a tope, haciendo todo lo que tienen que hacer, pagando academias, que son caras, pagando formaciones, luchando, te ves con esa parte del concurso a oposición. ¿Vale? Intervenís cuando queráis, ¿eh? Mari Carmen, no sé si tú quieres dar tu punto de vista también como tribunal, presidente de tribunal, o los demás, cualquiera que quiera hablar, que intervenga, ¿eh? Yo lo tengo tan reciente. A ver, para mí ha sido un proceso durísimo. Yo lo puse en el post que publiqué cuando yo acabé el proceso el 31 de julio, porque además de ser presidenta de tribunal, era miembro de la comisión de selección. Sabéis que la comisión de selección pues, es la que se encarga de elaborar criterios, rúbricas, bueno, pues todo ese trabajo tan tedioso y bueno, y con muchas dudas de si lo estás haciendo bien, de si no. A ver, yo asumí la responsabilidad, a mí no me tocó por sorteo, a mí me lo propusieron el delegado de educación. Y bueno, tenía muchísimas dudas sobre aceptar o no, pero sabía que si no aceptaba me iba a tocar también por sorteo, porque bueno, pues al final en Albacete, en cada provincia se hace una especialidad, o sea, en Castilla-La Mancha, en cada provincia se hace una especialidad y la especialidad que toca en tu provincia, pues tienes muchísimas papeletas de ser tribunal. Y bueno, pues para mí sabía que iba a ser una experiencia dura, porque además yo soy una persona que empatiza muchísimo con los demás. Es una virtud, pero a la vez se convierte muchas veces en un defecto. Y bueno, pues lo he pasado muy mal, porque el proceso es un proceso muy duro, es un proceso muchas veces no justo. No me gusta la palabra injusta, pero bueno, pues en muchas ocasiones no es justo. Y bueno, pues ahí el problema que tenemos es que hay muchísima gente, como estamos diciendo, y muy pocas plazas. Pero también es cierto que yo lo que he podido comprobar este año, porque también ponía que me ha servido para comprobar que hay ciertos bulos que se traspasan año tras año, que en realidad son solo eso, son bulos. En realidad no pasa eso en la oposición. Pero hay otras cosas pues, que me ha servido también para reafirmar que el proceso necesita un cambio y que este proceso de oposiciones es insostenible. Ha sido insostenible en cuanto a trabajo de tribunales. Yo no sé, en otras comunidades conozco Murcia, conozco a compañeros de otras comunidades, conozco Madrid, que más o menos el proceso es similar, pero nosotros en apenas 10 días, menos de 10 días, hemos tenido que corregir 100 y pico exámenes. 100 y pico exámenes, las dos partes, un supuesto práctico y el desarrollo de un tema. Cuando en jornada yo entraba a las 8 al instituto y salía a las 8 de la tarde, todos los días han sido así. O sea, llega un momento en que por más exhaustiva que quieras ser, el cansancio no te lo permite, pero es que sabes que tienes esos días y en esos días tienes que corregir todos. Con lo cual, con la máxima responsabilidad, pero también con mucho cansancio y estrés, pues tienes que corregir todos. Terminas de corregir esa parte, se publican las notas del primer examen, en apenas 2 días llega el segundo examen, llegan los exámenes orales y empiezan a llegar reclamaciones, empieza a llegar una avalancha de reclamaciones. Esas reclamaciones tú las tienes que solventar, las tienes que motivar y las tienes que hacer paralelamente a los exámenes orales. En mi caso, esto es uno de los bulos que a mí me gustaría desmentir. No hay nadie te dice cuántas personas tienen que aprobar el primer examen. En Castilla-La Mancha es eliminatorio.
Siempre se ha dicho que solamente pueden pasar X personas el primer examen. Nadie, absolutamente nadie, te dice cuántas personas tienen que pasar el primer examen. En mi caso, en mi tribunal, han pasado X personas. En nuestro tribunal hemos examinado exámenes orales mañana y tarde para poder examinar a todas esas personas. Pero nadie te dice tienen que pasar 30 por tribunal, tienen que pasar 40, tienen que pasar 60, tienen que pasar 10, ni porcentajes. Eso es absolutamente falso. Ya cada tribunal, y yo he hablado con todo, al estar en la comisión he hablado con compañeros presidentes, y realmente el nivel no es un nivel alto, el que se vive en las oposiciones. Hay de todo, pero el nivel de los opositores en muchos casos es bastante bajo. No es que digas te estás dejando gente afuera porque no puede pasar el primer examen. No, el primer examen lo han pasado las personas que según la rúbrica pueden pasar ese primer examen. Luego, para mí, las faltas de ortografía han sido demoledoras. Hablaba antes, Francisco, de la formación en la carrera, pero para mí ver exámenes de futuros docentes con 10, 12 faltas de ortografía, no solamente tildes, sino cosas tan graves como ácido sin H o Bs y Vs, o sea, cosas que dices, no es posible que esta persona vaya a ejercer la labor docente. Para mí eso ha sido una de las cosas más demoledoras. Y bueno, luego, como os decía, paralelamente al examen oral llegan las reclamaciones del examen escrito, tenemos que estar examinando el oral, aparte motivando las reclamaciones, enviándolas a la delegación para que contesten a los opositores. Bueno, un proceso arduo, tedioso, desagradable en muchas ocasiones y bastante frustrante. Luego llega el examen oral, acaba el proceso de oposición, porque los tribunales solamente tienen 25 actuaciones. En mi caso solamente había 25 días en los que el tribunal puede ejercer el trabajo. En ese tiempo se tiene que resolver todo el proceso. Acaban esas 25 actuaciones, que son las que se hace la retribución económica, muy, muy, muy baja, también hay que decirlo. Y entonces comienzan a llegar reclamaciones de los exámenes orales, que tienes que motivar ya estando de vacaciones, incluso en agosto. O sea, gente que está de vacaciones, los tribunales se tienen que reunir, muchas veces online, para contestar esas reclamaciones a los exámenes orales. Pero es que yo ahora, por ejemplo, en mi caso, tengo que motivar y tengo que reclamar a fecha de septiembre, no sé en qué día estamos, 20 de septiembre, tengo que motivar un recurso de alzada, que no me salía el nombre, un recurso de alzada que, bueno, pues algunos opositores sabéis que pueden hacer recursos de alzada, y ahora estamos en ese proceso. Los tribunales estamos recibiendo recursos de alzada. Como veis, no son las horas que te pagan, es un desgaste mental tremendo. Y bueno, pues también te llevas cosas buenas. Yo además soy una persona que llevo muchos años compartiendo en redes, doy formaciones a docentes, hay gente que me conoce. Entonces, no quise decir nada de que iba a estar en el proceso de oposiciones, evidentemente, pues para llevarlo con la mayor rigurosidad, profesionalidad, discreción y respeto al proceso que se merece. Pero sí que es cierto, bueno, pues que luego pues he recibido mensajes a través de redes, de compañeras que estaban en tribunales porque te han citado, porque te han nombrado, porque, bueno, pues opositoras de mi tribunal que después te han hecho llegar determinados mensajes. Y bueno, pues yo sobre todo me quedo con que yo he intentado hacerlo de la forma más empática posible, ponerme en la piel de los opositores, porque yo, esté en un tribunal o no, llegan las oposiciones y todavía siento ese hormigueo, y fíjate que yo aprobé muy pronto, que no tuve que sufrir ese proceso como muchos opositores les pasa, pero bueno, pues que es un proceso duro para los opositores, evidentemente, porque son los que están ahí, los que se están jugando la plaza, pero durísimo para los miembros de tribunales. No os podéis imaginar hasta qué punto. Simplemente tienes que estar ahí para poder saberlo. Somos, además, los presidentes y los miembros de tribunales cuestionados, criticados, minusvalorados, se pone en duda nuestro trabajo. Todo el mundo reclama porque todo el mundo piensa que tú has corregido mal y que no has corregido, que no has puesto atención. Cuando todos los exámenes, yo hablo de mi tribunal, pero sé que en muchos tribunales, en la mayoría, quiero pensar que es así y sé que en muchos ha pasado así, se examina y se miran exámenes por exámenes, se vuelve a revisar para ver si hay alguien que pueda aprobar el primer examen y darle oportunidad de hacer el examen oral, pero que si hay 30 aprobados,
realmente son 30 aprobados. No es que nadie se ha quedado afuera porque alguien nos ha dicho que solamente puede pasar un número determinado de aprobados. Y eso es importante saberlo y yo quiero decirlo porque es que es la realidad. Si fuera de otra forma, lo diría igual. Es más, yo he acabado el proceso de oposición y lo primero que hice el 31 de julio al acabar el proceso es recoger todo lo que yo me he ido escribiendo durante todo el proceso de cosas que deben de cambiar, tanto para opositores como para miembros de tribunal. Hice uno escrito y lo mandé a la consejería de mi comunidad. Lo mandé a la consejería, al consejero, que además me han contestado, y creo que escupir en redes o desahogarnos en redes muchas veces a nosotros, bueno, pues nos puede servir para desahogarnos, pero eso al final no llega a ninguna parte y las cosas tienen que llegar donde tienen que llegar, a quienes tienen que llegar y de la forma en la que tienen que hacerse las cosas, o por lo menos esa es mi opinión. Genial. Si queréis intervenir los demás, cosas que no funcionen, cosas que queráis mejorar, Javi. Sí, a ver, la compañera está hablando sobre el nivel bajo del opositor en la mayor parte de los casos. Yo no pongo en duda en ningún momento. No, en la mayor parte no, ¿eh? En algunos casos. Vale, en algunos casos. Vale. Has comentado que el nivel bajo era en la primera parte. Sin embargo, a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. Una parte completamente memorística demuestra tener nivel bajo en la formación docente, es decir, ¿qué parte subjetiva o cómo influye la subjetividad en esta parte del proceso selectivo? Porque no existe un temario estandarizado, no es un tipo test, no es una prueba objetiva, por lo cual es complicado bajo mi punto de vista y sin haber sido nunca tribunal, evidentemente, poder evaluar eso. Eso en primer lugar. La segunda pregunta que lanzo es... ¿Es justo el proceso? Al menos en Andalucía considero que, sin tener en cuenta nada de los tribunales, el proceso en sí no es justo. Por muchos motivos. Desde el punto de vista de que las plazas se dividen en tribunales, puede tocarte un tribunal en el cual encuentras compañeros, muchos de ellos interinos, con una puntuación muy alta, donde va a ser mucho más complicado alcanzar esa plaza que en otros tribunales en los cuales pues no tienes esa competitividad y bueno, ahí influyen muchos factores que determinan si puedes obtener o no obtener esa plaza. Luego, por otra parte, y en esto sí que sin meterme en criticar a ningún tribunal, este último proceso de oposición, yo he sacado una buenísima nota, de hecho en la primera parte saqué un 9,3 aproximadamente, pero sí que hubo mucho revuelo, mucha crítica, evidentemente también por el tema de las faltas de ortografía, como dice la compañera, y en este sentido. No me voy a meter ahí porque también considero que, a ver, un docente no puede permitirse tener faltas de ortografía. Sin embargo, también es cierto que disponemos de un tiempo muy determinado, no nos da en muchas ocasiones, debido a la rapidez con la que tenemos que escribir, tiempo a repasarlo todo lo bien que nos gustaría, pero es cierto que tampoco no puedo defender que escribir ácido sin H es lógico, ¿no? No obstante, hay algo que sí que, bajo mi punto de vista, considero que se tiene que recriminar en este último proceso. ¿Por qué? Porque esas faltas de ortografía no ha sido mi caso, pero han sido no únicamente en el proceso escrito, sino en la situación de aprendizaje. Es decir, se han eliminado a aspirantes en la segunda parte, la parte oral, la parte de la defensa, por el hecho de que se ha invalidado esa situación debido a las faltas de ortografía. Sin embargo, se ha permitido llegar al aspirante hasta esa prueba sin decir absolutamente nada. Esto es, se ha entregado una situación de aprendizaje, no recuerdo la fecha, creo que era en el mes de febrero, ya no lo recuerdo porque febrero o marzo cuando la entregamos. Marzo. Ese aspirante ha ido a la prueba escrita pensando que todo estaba correcto, ha estudiado, se ha esforzado, ha hecho la prueba escrita, no se le ha dicho absolutamente nada. Han pasado unos días porque encima se nos ha dado un tiempo, se habla también de la falta del tiempo de los tribunales y en este caso el tiempo de los aspirantes también ha sido muy limitado. En mi caso, yo, por ejemplo, yo estaba trabajando en el centro escolar y que eso es otra ilógica, estás trabajando a la par que opositando. Estaba trabajando, me dieron unos días y sin dormir, porque tuve que ir 3 días prácticamente sin dormir porque me cambiaron encima de provincia, con lo cual
tuve que desplazarme para poder hacer estos exámenes y yo por suerte llegué y yo saqué buena nota. Pero muchos otros compañeros llegaron y antes de poder defender les dijeron esta persona no puede defender pues porque tiene invalidada la situación de aprendizaje por falta de ortografía. Y con razón, muchos de ellos decían, vale, me parece correcto y me parece perfecto vuestra posición, pero ¿no se nos ha podido informar con anterioridad? Porque todo este proceso, este sufrimiento de que estamos hablando ha transcurrido durante varios meses. Y ahora llego con el chasco de no aprobar la oposición tan siquiera, pero ni que me permitan ese intento. Con lo cual, bajo mi punto de vista, ha sido bastante injusto en ese sentido. Entiendo perfectamente también los tribunales, el esfuerzo que tienen que hacer, el número de personas que tienen que evaluar en poco tiempo, pero ¿y el esfuerzo de los aspirantes? Y bajo mi punto de vista, esto ha sido una injusticia y muchos de ellos estaban indignados en las redes sociales, no por el hecho de tener faltas de ortografía, que puede ser más lícito o menos lícito. Bajo mi punto de vista, no está bien tener falta de ortografía en un proceso de oposición para la docencia. Pero ¿no consideráis que esto debía de haber sido informado mucho antes para que esta persona no sufriera todo el proceso del cual estamos hablando? Es muy duro. Ahí lo dejo. Sí, yo respecto a lo de las faltas, y no solo eran faltas de ortografía, era forma de redactar que parecía a veces que estabas corrigiendo exámenes de la universidad en lugar de un opositor. No quiero decir todos, ni muchísimo menos, que va. Además, en mi tribunal el índice de aprobado fue muy alto. Pero bueno, sí que es cierto, yo me imagino que las personas que corrigieron esas situaciones de aprendizaje, los tribunales se nombrarían después. Entonces, quizás esas situaciones de aprendizaje se quedaron ahí en una estantería hasta que los tribunales las cogieron, ¿no? Entonces, no os podían avisar antes. Porque tú dices de que los opositores opositáis y trabajáis a la vez, pero es que en los tribunales teníamos la misma. Yo, a día de 21, yo me tuve que dejar todo, absolutamente todo terminado, evaluaciones, final de curso, cierre, todo terminado para poder irme a la oposición. Más paralelamente, antes que durante el mes de mayo, yo estuve trabajando con la comisión de selección. Entonces, si es que es un proceso duro para ambas partes, por donde lo cojas, si es que no hay por dónde cogerlo. Luego de la distribución de plazas por tribunal, claro, eso en mi comunidad no pasa. Eso para mí me parece una injusticia total, porque es que vamos a ver, las plazas no se tienen que repartir por tribunal, las plazas se las tiene que llevar la persona que mejor puntuación tenga, es que no hay más. Un momento, pero, Marta. Por ejemplo, a eso yo tengo... Marta, un momentito. Sí. Felipe, si quieres contestar a lo que ha dicho Javi también, tú que también de Andalucía, la posición, y luego ya, Marta, tú comenta lo que tú quieras, ¿vale? Venga, sí, voy a intentar ser rápido. A ver, el proceso es totalmente injusto. Vamos a partir de ahí y no podemos enfrentar a los opositores con los correctores porque no tiene nada que ver. Aquí está hecho mal todo desde el principio o está mal organizado y ahí es donde hay que buscar la solución. El tema es que un docente no puede demostrar en un examen que es docente. Es imposible. Nosotros llevamos muchísimos años formando a opositores para que hagan un simulacro. Un simulacro delante de unas personas que no conocen y durante media hora van a estar hablando, demostrando su aptitud pedagógica. Esto es imposible de todas. Aquí no hay más, entiendo que no hay más discusión en esto. Es verdad que tú puedes intuir, pero que esto es practicado. Esto no es algo que ocurra de manera espontánea, ¿no? Tú llevas un año practicando que tú no sabes, que lo que os comentaba es que terminas de una oposición y puede haber gente que diga, pero si yo no sé ni lo que he dicho, si este discurso es completamente memorístico, si yo no estoy dando clases. Entonces, una persona que ya está trabajando en un centro docente como es el compañero, pues debería tener por lo menos ese examen, al menos convalidado, entiendo yo. O una persona que ya ha sacado 10 en las 4 pruebas de oposición, entiendo yo que no debería tener que volver a demostrar que es apto para ser docente. Así que el problema está aquí. Es que todos los años hacen una chapuza a nivel de oposiciones. Yo lo veo desde que estoy formando oposiciones, que llevo ya mi último año que fui presidente de tribunal fue en 2013 y a partir de entonces empecé con la formación de opositores, de opositoras. Y todos los años es una chapuza. ¿Por qué? Porque todo viene de Europa. A nosotros en Europa nos dicen que tenemos que bajar el nivel de interinos. Cuando hay que bajar el nivel de interinos, suben el nivel de exigencia. Este año le ha tocado al tema de la falta de ortografía, que me parece de verdad una absoluta barbaridad, porque cuando una persona está bajo presión,
puede escribir perfectamente, a ver, sin H y con V, porque tú estás con un nivel de ansiedad, de estrés, y una persona que es incapaz de cometer faltas, las comete, porque no es el momento ni el contexto para demostrar que tú sabes escribir. Aparte que no nos enseñan a escribir. Vamos a partir de ahí, ¿vale? Y luego entramos en la parte de la oralidad, de enfrentarte, todo, vuelvo a decir, todo es como un laboratorio. Es que no es real la aplicación didáctica. A ti te tendrían que ver en una clase igual que un médico lo ven operando. Pues deberían verte en una clase trabajando. Aquí falta algo parecido a un MIR, que yo creo que ya se habló en su momento. Vamos a pasar por ese proceso y ahora demuéstralo en un aula donde haya otros profesores, donde haya inspectores de educación, donde haya gente que de verdad certifique. Aunque tenemos una fase de práctica, que yo me río un poquito de la fase de práctica que tenemos, porque los propios profesionales que evalúan la fase de práctica dicen, cuando llega el momento, tú no te preocupes, que esto normalmente lo pasa a todo el mundo. Y efectivamente, un 99% de personas aprueba la fase de práctica y el que no la aprueba es porque se ha puesto malo y ese año ha estado de baja. Tal cual. Algunos se escapará por ahí que pasa otra cosa, ¿vale? Entonces, perdona que me haya un poquito enfadado con esto, pero como lo vivo en primera persona todos los años y me da mucho coraje de que no sé cuál es la solución, porque no lo sabría. Ojalá yo tuviera la varita, no sé cuál es la solución, pero aquí hay un cúmulo de barbaridades que dan situaciones como esta. Una persona, a una profesional que es presidenta de tribunal, se tiene que enfrentar con otras personas que son perfectamente válidas para ejercer la labor de docencia. ¿Y en quién cae? Y además lo has dicho perfectamente, ¿en quién cae el foco? En los maestros de nuevo, en los presidentes cae el foco. No cae en los políticos, ¿verdad? Ni cae en la Consejería de Educación, por ejemplo, de Andalucía, ni cae en la norma, ni cae en los criterios de corrección que han puesto este año para entregar las unidades didácticas, ni por ejemplo, antes había hablado la compañera de que tuvo 5 o 6 días para corregir. En el año 2013 yo tuve 3 días, un tribunal de 5 personas, para corregir 120 exámenes. Y nos dijeron que allí, que nos buscáramos la vida, tal cual. Y eso de que los bulos, de que no te obligan a suspender a nadie, estoy de acuerdo contigo, pero no te lo dicen directamente, pero te obligan a hacerlo indirectamente, porque sabes que tienes un número limitado de días para corregir las exposiciones orales. Ahora, este año, por ejemplo, en Andalucía han bajado mucho los números de opositores que van a los tribunales, pero nosotros, que llevamos 125, sabíamos que si aprobábamos los 125 los pudiéramos atender a todos en exposiciones orales, porque no daba. Y lo preguntamos, recuerdo yo que ese día, en la reunión que tuvimos los presidentes con los coordinadores, le preguntamos, ¿y si en un tribunal aprueban todos? Cruzad los dedos para que no os pase. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, la verdad que es que esto es que podríamos estar hablando aquí hasta las 5 de la mañana y seguir. Pero bueno. Pero vamos a ver, Felipe, ahí te doy la razón. Un segundo, todo viene de lo mismo. El sistema está inflado en cuanto al número de personas que están metidos en este embrollo y la única manera de salir es echando balones fuera, llenando las calles de damnificados, que sois los miembros de los tribunales, los opositores y todo eso, porque el sistema es absurdo, es completamente absurdo. No se puede evaluar la capacidad y la competencia docente de nadie en un sistema como el actual, y lo único que se puede hacer es montar un sistema como el actual para salir del paso y eliminar a un montón de gente que sobra. Aquí el problema está no en seleccionar al mejor docente, sino a ver quién sobra y quitarlo de en medio. Y a ti te utilizan como presidenta del tribunal para quitar gente que sobre. Y tú has dicho otra cosa, Felipe, que me ha llamado mucho la atención. Lo has dicho yo creo que con mucha sensación de causa, el conocimiento de causa, y es que después de tantos años de formación de maestros, de 4 años de formación en la universidad, de formación de las oposiciones, de oposiciones y de prácticas y no sé qué, acabas de decir que los maestros son autodidactas. Tócate la nariz. ¿Me explico? Es
¿O no es absurdo ¿Qué es así? que después de tantos años de formación tú digas que los maestros son autodidactas y los demás no lo tragamos y decimos, sí que es verdad, que los maestros son autodidactas? Joder, el sistema es una mierda. Y es que esto no se cambia escribiéndole una carta al consejero, porque el consejero es una persona y las personas no somos racionales, actuamos por intereses, actuamos por motivaciones que tienen poco que ver con la razón, y un político todavía menos, ¿vale? Tu consejero te podrá dar la razón, te dirá que hay que ver qué bien lo ha hecho, qué bonito es lo que pone, qué estupendo, cómo lo podríamos hacer, pero está incapacitado para hacer absolutamente nada, porque no va a funcionar con la razón. No va a funcionar con la razón. El sistema es superior a él. El sistema es muy superior a un consejero de educación. Es que el consejero al final de un partido político, el consejero depende de otros jefes de partido que le van a decir esto y le van a decir que aunque quiera, no puede, la había que reducir la facultad de educación a la 10ª parte de lo que son. Y eso un consejero de educación no lo puede hacer porque no es ni de su competencia. Bueno, pero en modificar el sistema sí que está en sus competencias, están las competencias de las comunidades autónomas. Fijaros que en cada comunidad el examen es de una forma y está en las competencias del ministerio. Lo que tú quieras. Yo este discurso lo he hecho en el Parlamento andaluz. Y sé que no va a servir de nada, si yo lo sé. Lo he hecho en el Parlamento andaluz, delante de los diputados, hace muchos años. Y me lo han publicado en revistas nacionales, ¿vale? Como Cuadernos de Pedagogía tiene un artículo por ahí mío hablando de esta tontería. Y los diputados, cuando les he contado todas estas cosas, se quedaban con la boca abierta y las patas colgando. ¿Han hecho algo? Pues no han hecho nada, no han podido. Por mucho que quisieran, no han podido. Es que el tema... ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? Porque te lo he dicho, la única solución posible es crear un sentimiento social, una idea social de que la educación tiene que valorizarse mucho más por la propia sociedad y que para eso es imprescindible que se toque y se haga lógica la formación de los maestros, de los profesionales. Es la única opción. Hasta que no se crea, hasta que no tengamos una sociedad que crea realmente que la educación es importante y no sirve para llevar a los niños, quitar a los niños de las casas para que los padres puedan irse a trabajar. Mientras eso no ocurra, todo esto no sirve para nada. Marta, que querías comentar cosas. A ver, quería comentar un poquito de todo lo que habéis estado diciendo. No, a ver, yo he sacado este año plaza. Lo primero, dar las gracias a las personas que formáis parte de los tribunales, porque yo sé que el papelón que tienen es, primero, está muy mal visto. Nadie lo quiere, si nadie lo quiere por algo será, nadie quiere ser parte de tribunal, porque es muy duro, pero sobre todo porque desde la parte de los opositores parece que cargamos contra ellos, cuando realmente la responsabilidad está en la administración. Yo vengo de este año, bueno, aparte de hacer varios procesos ya, este año en Madrid ha sido lo más Mr. Bean que se pueda... Es que no tiene otra definición. Hemos tenido 2 procesos a la vez, paralelos. Teníamos el de estabilización y el de reposición. Con la suerte de, buena mala, que por ejemplo en el caso de infantil han salido el mismo tema a elegir tanto en reposición como en estabilización. Yo he tenido la suerte de los 2 tribunales que me tocaron, las notas han sido similares, siendo yo consciente de que en el que tengo la nota más alta es el que peor me salió de los 2. ¿Por qué soy consciente de eso? Porque la oposición anterior también me salió ese tema. Entonces, 3 oposiciones, 3 procesos distintos, mismo tema, 3 notas con una variación de 2,5 puntos. Entonces, el decir de dominas la materia, no la dominas. No, tienes más nervios en un momento, tienes menos nervios en otro momento. La materia estaba dominada.
porque ya digo, es el mismo tema. Responsabilizar al tribunal, no puedes responsabilizar al tribunal, es lo que yo he hecho. Ellos tienen una valoración mejor o peor. El hecho de lo que habéis comentado de plazas por tribunales, que vosotros lo veis mal, yo en el caso de Madrid lo veo hasta bien. No lo tenemos así, pero me ha pasado años de estar, que yo misma me preguntaba, estoy en el tribunal de los tontos, porque en mi tribunal han aprobado 8 personas y en el resto la media está en 20 personas. Entonces, yo no puedo competir, las notas de este tribunal no llegan al 8, en otros tribunales hay 5 o 10. Es injusto porque parece que en un tribunal están los tontos, en otro no. Yo ya no puedo optar a la plaza, puedo optar a aprobar, pero no a la plaza, porque ya me han eliminado esas notas. El proceso en Madrid, ¿cómo puedes resolver un supuesto práctico con toda la complicación que lleva en 1 hora y media? Si en lo que estás haciendo la presentación de los elementos que te dan en el supuesto, se te ha acabado el tiempo cuando quieres dar la respuesta. Tienes una presión, tienes un todo. Te limitas a, y perdonadme la expresión, a vomitar ciertas plantillas que te puedan servir independientemente de lo que te vayan a preguntar. Eso no te da la capacidad de poder demostrar las actitudes que tienes como docente. Entonces, lo que comentaba Felipe, por ejemplo, era muy acertado. A mí, si me quieres examinar y valorar como docente, llévame a una clase, ponme con unos niños, el supuesto que quiera, méteme un niño con necesidades o una familia problemática y ves cómo lo resuelvo. Pero no me des 1 hora y media a resolver una cosa que en clase realmente tardo 1 mes en resolver. Es que es inviable. En el caso de Madrid, hay gente que tiene en el examen, en cualquiera de las pruebas, un 0 y no sabe el motivo. Entre nosotros sabemos que es por falta de ortografía, pero es lo que nosotros pensamos. En Madrid no te dan una respuesta cuando tú llegas y preguntas, oye, ¿por qué? Javi comentaba por faltas de ortografía, se lo dicen. En Madrid no. Tú un año acabas el proceso, tienes unas notas y no sabes que tienes que trabajar durante los 2 siguientes años para mejorar en el siguiente. O sea, vas a ciegas totalmente. Creo que todo eso es revisable. Este año, además, Madrid, igual que el resto me consta que Andalucía y Murcia, en pleno mes de febrero o marzo, cambiarte las reglas del juego. Tú te apuntas a una oposición, crees que tienes una programación y de repente te dicen, no, es una propuesta pedagógica. O en el caso de Andalucía, no, lo tienes que entregar el mes que viene. O sea, esas cosas no se pueden tolerar porque también, como decía Javi, estar haciendo exámenes de oposición, tanto por parte de tribunal como por parte de los que nos examinamos, con niños en el aula todavía. O sea, esas cosas nos perjudican a nosotros como personas. O sea, debería llegar un momento de decir, no, aquí hay que plantarse, nos estamos todos jugando mucho como para permitir que unas personas en un despacho tomen decisiones que afectan a la vida de todos nosotros. Porque no nos no nos permiten evaluar. Yo no considero que sea mejor profesora este año que el año pasado, o sea, que hace 2 años. Y sin embargo, este año tengo la plaza. Estamos hablando en Madrid, infantil, la nota de corte en reposición se ha quedado en un 8,24, con todo el global. Ahora, eso significa que tienes mínimo 4 o 5 años de experiencia docente, porque si no, el baremo no te daría. Gente con 10 en la parte de oposición se va a quedar sin trabajar este año por encima de gente con notas más bajas, no estoy diciendo mejor o peor preparada, pero que tienen un C1 en inglés, un criterio que no está dentro de lo que es la formación docente, de la aptitud de la persona como para dar clases. Se está valorando un criterio externo. Eso no quiero utilizar la palabra justo, pero es que realmente no es justo para gente que se ha preparado, que ha demostrado su aptitud docente y se va a quedar sin poder trabajar, cumplir sueño, ya no digo económicamente lo que le pueda afectar, sino que encima, porque hay otro criterio externo que no tiene nada que ver con la pedagogía, la docencia, y que es el dominar un idioma que tampoco es necesario para, estoy hablando en el caso de infantil, para poder ejercer nuestro trabajo, porque no me estás pidiendo
Yo veo, por ejemplo, más importante que una persona en infantil conozca y tenga conocimientos de audición y lenguaje, porque nos estamos enfrentando al proceso del aprendizaje, de la formación del lenguaje. Y eso no se valora, y sin embargo sí se valora una cosa externa. Entonces, creo que a todo eso habría que darle una vuelta, porque sé que ha empezado Madrid con esa, digamos, moda, pero sé que eso se está empezando ya a ver en otras comunidades. Y no sé, he dicho muchos datos, pero es un poquito por tocar todo lo que habéis estado comentando, y creo que no aporta nada que queremos tener como docentes. Ni por parte de oposición está de todas las obsoleto. dificultades de los tribunales. Bueno, yo este año he oído... yo no sé cómo arreglarlo, porque el tipo test, si no hay un temario común, el tipo test no sirve. Porque yo, por ejemplo, vengo de haber estudiado un temario y me encuentro con compañeros con un temario totalmente distinto. Los dos son válidos. Entonces, ¿quién tiene razón con qué tema pueda estar mejor o peor? O lo que dijo un autor u otro. Si no hacen un temario común como puedan hacer en las oposiciones de policía o en las oposiciones de derecho, no es válido un tipo test. O sea, es que es inviable esa opción. El tema escrito, pues como decía Felipe, a mí no me han preparado para escribir, porque a lo mejor en educación además también lo conocemos. Existen distintos tipos de aprendizaje. A lo mejor yo tengo una mentalidad más de ciencias o más visual, y el tener que escribir y hacer una redacción, pues a lo mejor a mí me dificulta acceder a ese puesto para el que sí estoy capacitada, pero hay una traba en el camino que no me permite. Y sin embargo a otro que es de letras, que tiene facilidad para escribir, no tiene tanta actitud pedagógica, pero sí tiene una facilidad para expresarse y ha conseguido la plaza por delante de mí. O sea, el sistema no valora realmente el cómo te defiendes dentro de un aula. Pero el sistema, no sé, es injusto. Creo que hay que darle muchas vueltas, no una ni dos, muchas vueltas para encontrar un sistema, porque... Vale, Marta. Creo que realmente valore lo que tiene que valorar. Sí, estamos de acuerdo, Marta. Estamos de acuerdo contigo todos, creo. Mira, vamos a darle la palabra a Felipe, luego a Mari Carmen. Y luego, si queréis, vamos a hacer ya el turno de conclusiones para que cada uno diga una conclusión final, y es que vamos ya 1 hora y media, ¿vale? Felipe, Mari Carmen y las conclusiones. Sí, yo quería decir antes también que de la experiencia que yo tuve cuando aprobé las oposiciones en 2005, me presenté a una academia de oposiciones, recuerdo efectivamente, y reafirmo que no aprendí nada como docente, ¿vale? No aprendí nada como docente ni en la universidad. Lo único que me quedó un poquito fueron los 3 meses de práctica, que sí tuve contacto con un aula y tuve suerte de tener, creo que un buen maestro a mi lado que me ayudó un poquito en esos 3 meses. Esa fue mi experiencia como docente. Cuando salí de las oposiciones y aprobé, pues recuerdo que en ese proceso de aprendizaje, hasta que los años pues van pasando y te vas haciendo un poquito más, te vas dando cuenta que cada vez sabes menos, pero bueno, pues me entró el gusanillo de la formación y nos propusimos montar una academia de oposiciones, no se me olvida. Pero yo quería una academia de oposiciones que realmente ayudara a los docentes, porque lo que estamos hablando es que te preparas para un examen, pero no te preparan para ser docente. Y es verdad que creo que nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, porque lo que intentamos precisamente es ayudar a ese docente a cómo trabajar las matemáticas, a ese docente a cómo enseñar las lenguas, cómo trabajar la ciencia, la competencia digital, etcétera, etcétera, porque somos maestros de todo, pero especialistas de nada. Que es lo que tenemos dentro de... Pues si tú fueras, mira, un matemático, pues accede a su profesión como profesor y da matemáticas, ¿vale? Un biólogo da biología, el temario lo domina, entendemos, pero nosotros como es un cajón desastre lo que tenemos aquí y tenemos que sacarlo adelante porque se nos exige o se nos presupone una profesionalidad que tenemos que demostrar. Y aquí entro de lleno en lo que habéis dicho anteriormente, que tenemos que hacer desde la sociedad, intentar que nuestra profesión pues sea más digna. Pero es que es más, es que yo ya no creo que sino que sea más digna. Antes nos veían como una especie de que teníamos mucha suerte, ¿verdad? Los maestros que tenemos mucha suerte porque no trabajamos, esto vamos por las mañanas al colegio, luego tenemos 4 o 5 meses de vacaciones, más... Yo recuerdo un maestro que tenía que le decía,
ya estás de vacaciones, y dice, no, de vacaciones estoy todo el año, ahora es que no voy al colegio. Precisamente por eso, porque llegaba un punto que estaba tan harto de que la gente le decía, ve, si los maestros a colorear, a recortar, y habíamos perdido eso, pero es que yo creo que esto se ha dado la vuelta a la tortilla de una manera, porque yo sinceramente os digo que una de las profesiones para mí más duras, y lo voy a decir desde el punto de vista de que conozco pocas profesiones que para trabajar tú tengas que trabajar anteriormente. O sea que yo para poder dar clases tengo que dedicarle en mi casa cada vez más horas. No una hora, ni dos. Cada vez son más horas. Y llega el fin de semana, y yo el fin de semana, por desgracia, y le pasa a muchísimos de mis compañeros, lo dedica a preparar material, preparar fotocopias, preparar recursos, para poder dar las clases de la semana siguiente. Y si no lo tiene, por lo tanto, eso de que son pocas horas de trabajo, que tienen muchas vacaciones, bueno, eso de las muchas vacaciones, porque la han enfocado así. Porque nosotros estamos a disposición de la administración y, como bien le ha pasado a la compañera, hasta el 31 de julio ha estado trabajando de tribunal. O sea, que he tenido un mes de vacaciones igual que todo el mundo. Así que yo, como termino mi intervención y además mi conclusión, para deciros que por desgracia la profesión de docente pues cada vez está peor. Ser interino es lo más difícil, lo más traumático, no se lo recomiendo, vamos, a nadie, ni a mi hijo. Pasar por el proceso selectivo es psicológicamente brutal, tremendo y durísimo, y conozco personas que han enfermado mentalmente. Tengo casos en la propia academia de personas que lo han tenido que dejar por recomendación médica. Y la verdad que me da mucha pena, porque muchas veces nos ven como privilegiados. Y yo me siento privilegiado por la profesión que ejerzo, no por la situación y por el contexto en el que estamos. Y ya está, ¿vale? No me quiero entender mucho más, que somos muchos. Vale, no te preocupes. Mari Carmen, pues haz lo mismo si quieres. Contesta y concluye, ¿vale? Sí, vale. Bueno, yo voy a ser rápida a lo que comentaba la compañera. Cuando hablamos del tipo de examen, evidentemente ese tipo de examen partimos de que ese no te valora como es un buen docente, porque lo primero que estamos es intentando que nuestro alumnado consiga un aprendizaje competencial, ese aprendizaje para la vida que yo le llamo, y hacemos un modelo de acceso que lo único que tienes que hacer es escupir los datos de un tema. Entonces, para mí, ya partiendo de ahí, la persona que haya sacado un 9 o un 10 en el primer examen, a mí no me garantiza que esa persona vaya a ser un buen maestro en el aula. Eso partiendo de ese modelo de examen. Cuando la compañera decía que no saben los motivos por los que una persona ha suspendido, en mi caso, todas las reclamaciones que nos han hecho, hemos justificado siguiendo la rúbrica que teníamos para evaluar, punto por punto, en este apartado te ha faltado esto, en este has cometido este error, no has puesto estos apartados que la rúbrica indicaba que valían X puntos, con lo cual hemos intentado justificar acorde a los criterios de calificación que estaban publicados. Y luego también, a mí me gusta, aparte de que la rúbrica, hay estas desigualdades entre tribunales, porque quizás hay un apartado que valoraba la innovación, lo que para mí es innovador, quizá para otra persona no lo es, o al revés, porque con esto hay muchos matices y quizás yo tengo una formación, una trayectoria, una forma de dar clases que la innovación pues está en otro estado que para otra persona puede estarlo. Entonces, pues ahí se generan desigualdades entre tribunales y de ahí el cambio de esas notas, porque al final las rúbricas todos tenemos las mismas y se supone que los criterios tendríamos que seguirlos todos igual. Y lo último, lo que comenta la compañera, es que, claro, ella decía, es que para mí quizás la escritura no es lo que mejor se me da. Y esto puede pasar en nuestra profesión. Imagínate, una persona que es médico no tiene por qué saber escribir bien. Es más, no hay que fijarse más que en algunas recetas, pero un maestro tiene que saber escribir bien y leer bien, si no, ¿cómo se lo va a explicar a los futuros docentes, a los futuros alumnos? ¿Cómo le va a enseñar a su alumnado a escribir bien? Creo que es algo que es básico, o sea, no es de base. Y lo que comentaba Felipe, que sí que es cierto que muchas veces va rápido en el examen y te pueden faltar tildes y se te puede escapar alguna falta, pero cuando hay exámenes con tantas faltas de ortografía, es muy dudable, hay muchas dudas de que esa persona realmente sepa cómo escribirlas bien. Y ahí sí que yo hago un aporte, y es que sabiendo que con las faltas tanto se penaliza y que tanto hincapié se ha puesto, es mejor dejarte sin escribir 3 frases de un tema
y que te dé tiempo a revisar bien el examen, que te dé tiempo a leerlo por si has cometido alguna falta, poderla subsanar, porque al final eso quita muchísimo más nota. Pero bueno, yo como conclusión, ya para no extenderme más, porque tenía muchísimas cosas que decir y evidentemente aquí podríamos estar hablando toda la noche, yo simplemente como conclusión afirmar que el modelo es obsoleto, que es un modelo de acceso injusto, que no está ajustado a las demandas de la sociedad actual y que evidentemente tiene que cambiar para que realmente los profesionales que estén en las aulas pues sean los mejores profesionales que el alumnado y que la sociedad necesita y se merece. Correcto, muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Si queréis, Javi, luego Marta y dejamos a Francisco para el final, para la conclusión, ¿vale? Javi, contesta y concluye. A ver, a mí me gustaría mencionar una última cosita que se ha indicado al comienzo del debate, que es el tema de la oposición. Nos hemos centrado únicamente en el proceso y no si tiene sentido este. Se ha mencionado también que sobran personas, sobran aspirantes. El mercado no puede absorber a tantísima gente. ¿Y qué hace la administración? Seguir generando procesos consecutivos de oposiciones, lo cual no tiene ningún sentido. Tienes gente que, como ha indicado también antes Felipe, tiene 10, tienes 9,9. En mi propia bolsa hay 9.000 aspirantes que están sin trabajar con unas notas altísimas y no van a trabajar. ¿Y cuál es la respuesta de la administración? Generar procesos sucesivos de oposición para ver si toca la flauta en algún momento y consiguen esa plaza tan ansiada, saltándose el proceso natural de esta obtención, que es adquiriendo esos puntos a través del interinaje, ¿no? También se ha indicado el tema de, lo digo así muy rápido porque no hemos hablado al respecto, del efecto llamada, por ejemplo, en Andalucía. No cabe posibilidad alguna o sentido común el hecho de que haya comunidades autónomas como son Murcia, que ha indicado que, o en principio ha señalado que no tiene intención de realizar proceso de oposición este año 2025, Castilla-La Mancha ha mencionado lo mismo, Extremadura ha indicado que es posible que tampoco lo realice y, sin embargo, aunque no es seguro, Andalucía ya ha ofertado plazas para todas las especialidades para el 2025, lo cual cabe pensar que es bastante probable que haya oposición. ¿Qué va a generar esto? Una nueva ola de aspirantes sumado a todos los aspirantes que provengan de otras comunidades autónomas. ¿Esto es justo para los interinos que se encuentran dentro del proceso de oposición, por ejemplo, en Andalucía? Se van a ver reducidas el número de plazas, es decir, el número de aspirantes va a ser mucho mayor, el número de tribunales se va a tener que duplicar y, por tanto, el número de plazas va a tener que dividirse entre más tribunales, con lo cual la adquisición de esa plaza, si de por sí el proceso es subjetivo, entre comillas, o injusto, va a ser imposible, va a ser una lotería, por decirlo de alguna forma. Eso por un lado. Los aspirantes, la bolsa, como he indicado, que están sin trabajar, en Andalucía al menos se ven obligados a tener que aprobar el propio proceso para que le mantengan la nota. Con lo cual, ¿eso es justo? No es justo. Sobra mucha gente y la respuesta por parte de la administración es generar nuevos procesos de oposición. No sé si o con qué objetivo, más que bajo mi punto de vista es el económico, el recaudar dinero por parte de inscripción a oposiciones, cursos de formación, másteres, etcétera, etcétera, porque realmente hay un tapón muy gordo que no es que sea fácil de desatascar, pero la solución no es crear oposiciones de forma constante, sino quizás tener un par de años sin oposición. De hecho, Europa está presionando a las comunidades autónomas para reducir el interinaje un 8%. Si tú generas un nuevo proceso de oposición, más aún con un efecto llamada, vas a provocar que haya gente interinos con 5 o 6 oposiciones aprobadas, no consigan la plaza, por lo que he comentado, por la reducción de plazas en Andalucía, al menos por tribunal, con lo cual no los estás estabilizando y esos interinos no pasan a ser funcionarios. Estás aumentando la problemática, es más, estás resolviendo la problemática de otras comunidades autónomas que también tienen esta necesidad de un 8% impuesto por parte de Europa, mientras los propios interinos que engrosan tus listas están siendo perjudicados.
y reitero, los aspirantes que integran las bolsas de Andalucía, también en su conjunto, quizás hasta los que más. Con lo cual, ni se está estabilizando, ni se está dando calidad educativa, ni se está dando una conciliación familiar. Hay un problema con las oposiciones muy grande y, bajo mi punto de vista, no pasa por una sucesión constante como se está intencionando realizar por parte de las administraciones públicas. Básicamente nos habíamos dejado un poco en el tintero esto y quería explicarlo. Mi punto de vista, vaya. Sí, con toda la razón del mundo, y es que no nos ha dado tiempo para más. Quería haber hablado de un montón de cosas más, pero es que es imposible. Gracias, Javi, por añadirlo. Marta, añade lo que quiera y concluye, ¿vale? Muy breve, muy breve. Como conclusión que yo llevo años pensando, bueno, yo vengo de familia de profesorado. Estamos hablando que ellos sacaron la plaza en su momento cuando era de ámbito nacional. A mí me ha llevado muchas veces a tener la reflexión, precisamente evitaría el efecto llamada entre comunidades, de si hubiese una oposición con los mismos criterios a nivel nacional. ¿Por qué he llegado a veces a esta conclusión? Yo me he presentado por Madrid, he sacado la plaza por Madrid, pero a veces he pasado, digamos, la frontera y me he presentado por Castilla y León. El baremo que yo tenía en Castilla y León con la misma documentación, la misma formación, en la misma experiencia, cambiaba y te hace pensar, ¿valgo más en un sitio que en otro? ¿Tengo mayor valor, menor valor? Entonces, yo una de las cosas que pienso es que habría que unificar criterios en toda España para selección y que fueran de ámbito nacional. Luego tú seleccionas qué zonas quieres trabajar. Pero hacerlo nacional, estaríamos evitando incluso la duplicidad de gente que está en las listas de 3 comunidades. Se reduciría ese número, porque yo qué sé, en las oposiciones del año pasado, interinidad en Madrid infantil eran 8.000 y poco. Este año estamos en 9.000. Entonces, pero es porque hay gente que está de otras comunidades que se ha presentado aquí. Yo conozco a gente en Extremadura y en Castilla y en Madrid, o de Castilla y La Mancha y Madrid. Entonces, el hacerlo nacional unificaría criterios y aparte, ya digo, yo creo que reduciría ese número de interinos. Luego, ya digo, dando la opción de que tú puedas seleccionar, oye, yo no quiero ir a trabajar a Galicia, entonces pues no selecciono esa zona. No quiero ir a Canarias o solo quiero Canarias. Y yo ahí lo dejo como opción. Muy bien, Marta. Porque todo lo demás me parece que no hay tiempo suficiente para resolverlo. No, yo creo que no, es que el problema es lo que hablaba también Francisco antes, los intereses políticos, que es que esto es como todo. Entonces, Francisco, si quieres concluir. Ya sé que es político. Bueno, yo, si os parece, resumo un poco lo que creo que han sido las ideas más claves de mi intervención y de lo que he estado escuchando a vosotros, ¿no? Pues en principio, pensar que todos los problemas de la formación inicial de profesorado, como de los sistemas de selección y las oposiciones, tienen mucho que ver con el mar de fondo que hace que la oferta esté sobredimensionada, con lo cual todo el sistema está tensionado y todo funciona mal porque es imposible que se pueda atender a tantísima gente como está metida dentro del sistema, tanto de formación de profesorado, luego las oposiciones, etcétera, etcétera. Por otra parte, la formación intrínseca del profesorado está desenfocada, se dedica a cosas que no cubren las necesidades reales del futuro docente, hasta el punto de que hay quien dice que después de tanta formación los maestros son autodidactas y que lo único que se valora en los últimos años de conocimiento es el inglés. Es lo único que hay que saber para poder ser maestro. De infantil. Ahí lo dejo. Que tiene narices, ¿eh? Pero que es verdad. Yo tuve una conversación con una delegada una consejera de educación de Andalucía, que en el 2008 ya me dijo: Paco, en Andalucía no va a entrar nadie a dar clase que no sepa inglés.
y el sistema está montado para que eso sea así. ¿Vale? Ahí lo dejo. La otra cuestión, que la formación inicial debe dirigirse a cubrir las necesidades reales de los profesores, de los futuros docentes, y no a las necesidades de los políticos, a las necesidades de las universidades y a las necesidades del profesorado de los distintos departamentos universitarios, que es a lo que atiende ahora mismo la formación en el sistema universitario de maestros. ¿Vale? Y que revertir todo esto solo será posible si el conjunto de la sociedad lo demanda. No lo vamos a conseguir de otra manera. Y estamos en la obligación de hacer todos los esfuerzos, cada uno por su cuenta, de que la sociedad empiece a entender que es imprescindible que esto se le dé una solución, porque vamos tarde, y que esas cosas del PISA y de la no sé cuál son simplemente, y de los problemas que tienen nuestros jóvenes de reincorporarse a la sociedad y de que la sociedad en la sociedad encuentre un sistema para sobrevivir como ciudadanos, tiene mucho que ver con lo poco realista que es la formación en las escuelas y la poca formación que tienen los maestros. Hemos dicho que para ser profesor de maestro hace falta ser maestro, pero para ser formador de ciudadanos sería conveniente ser ciudadano. No tiene sentido tampoco que un maestro pueda haber entrado cuando era pequeñito en un colegio y no haber salido del colegio hasta que se jubile. ¿Vale? Sí. Eso también tenemos que hacérnoslo mirar. En fin, un poquito de sentido común, por favor. Pues muchas gracias, Francisco, por estas conclusiones finales. Y yo ya agradeceros a todos, de verdad, por haber participado en este debate, que se nos ha quedado corto en muchos aspectos, pero bueno, gracias, Javi, por haberte in extremis metido aquí de aquella manera y con todo lo que tienes mañana. Gracias, Marta, por aportar toda tu experiencia también en todos los sistemas de oposiciones y en toda tu formación. Muchas gracias, Felipe Martínez, FAO Oposiciones en Jaén, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo. Muchas gracias también, Mari Carmen, aprendiendojuntos.blog en Instagram, ¿vale? Que ahí estás también. Y muchas gracias también, Francisco, por aportarnos tanta sabiduría acumulada y tanta experiencia. Que soy muy viejo, Así que nada, os emplazo para futuros momentos en los que podamos hablar, y para esto también No Entra en el Examen en Viveduca, este canal de YouTube que se ha creado para esto, para divulgación educativa y para este tipo de encuentros, e intentar de alguna manera, como dice Francisco, pues crear esta pulsión social de alguna manera y que la ciudadanía le llegue. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Un placer.